Hola a todas y a todos. El día de hoy vamos a calcular la mediana para datos agrupados en intervalos. Entonces, la fórmula para calcular la mediana es esta que tenemos acá, pero antes de llegar y reemplazar los datos necesitamos saber la posición. Es decir, necesitamos saber en qué intervalo se encuentra la mediana. Para eso lo hacemos con el n dividido en 2, ya que recuerden que la mediana siempre se ubica en el centro de los datos. Por eso el n total lo dividimos en 2 y vamos a la frecuencia absoluta acumulada y buscamos el primero que se pasa de la mitad. Quiere decir que en ese intervalo está la mediana. Se los voy a explicar bien con la tabla, ¿ya? Entonces, la n mayúscula va a ser la frecuencia absoluta acumulada y la n siempre va a ser aquí el total de datos. Para la fórmula tenemos que el límite inferior, LI es límite inferior, el n dividido en 2 es el que calculamos aquí. El n mayúscula cuando dice i menos 1 quiere decir que a la posición i le estamos restando 1. Es decir, en nuestra tabla debemos buscar la frecuencia absoluta acumulada, pero anterior, o sea, del intervalo anterior. NI es frecuencia absoluta y la A va a ser la amplitud del intervalo. Bueno, acá tenemos un ejemplo, dice los siguientes datos corresponden al número de correos electrónicos recibidos por un grupo de 32 trabajadores en un día. Acá tenemos la tabla. Esta es una tabla de frecuencia que está completa. En otro video yo les enseñé a hacer esta tabla, les voy a dejar el link en la caja de información. Entonces, ¿qué necesitamos para nuestra fórmula? Necesitamos los intervalos, ya que nos piden el límite inferior. Necesitamos la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada. Voy a resumir la tabla. La tengo acá. Entonces acá tengo los intervalos, la frecuencia absoluta y la absoluta acumulada. Entonces, para saber la posición, yo voy al total de datos, que en este caso es 32, lo divido en 2 y me da 16. Es decir, si yo tengo 32 datos, la mitad la encuentro aquí en 16. La frecuencia absoluta acumulada es la que me entrega el avance de los datos que se van acumulando. Por ejemplo, en el primer intervalo tengo 8, entonces llevo acumulado 8 datos. Después tengo 6, es decir que llevo acumulado 14. Recuerden que el 14 es 6 más 8, acá. 6 más 8 nos da 14. Pero si se fijan, nos falta para llegar a la mitad porque llevamos solo 14 datos y tenemos que la mitad está aquí en 16. Y seguimos. El siguiente tiene 6 datos y llevamos acumulado 20. Quiere decir que aquí nos pasamos. Entonces nosotros decimos que en este intervalo se encuentra la mediana. Una vez que ya encontramos el intervalo, podemos reemplazar. Yo aquí tengo la fórmula que dice límite inferior sería este, 13. Lo reemplazo aquí. N dividido en 2 lo calculo aquí arriba, que es 16. La frecuencia absoluta acumulada, pero la anterior, yo me muevo un intervalo hacia arriba, que es 14. Ese es el dato que va aquí. Dividido en el NI, que es 6. Por la amplitud, que es 5. La amplitud la sacamos restando los límites. Por ejemplo, 18 menos 13 nos da 5. Esto lo ponemos en la calculadora y nos da 14,67. Esa sería la mediana de los datos. Ahora, recuerden que cuando decimos que la mediana está en este intervalo entre 13 y 18, nuestro resultado debe estar aquí, debe estar dentro del intervalo. Y en este caso sí está. Esa es una forma que ustedes pueden utilizar como para comprobar. Supongamos que en el resultado les da 21. ¿El 21 está entre 13 y 18? No. Necesitamos que el resultado esté aquí dentro del intervalo que nosotros encontramos con la posición, ¿ya?
Para interpretar la mediana vamos a decir la mitad de los trabajadores recibe 14,67 correos al día o menos. Hasta acá el video. Si te gustó, suscríbete y no olvides darle like. Nos vemos en el próximo.